Increíble revelación, un millonario transformado descubre el amor oculto en su maestra de 30 años. Alejandro llegó al barrio con el corazón latiendo desbocado, la familiaridad de las calles empedradas, las casas de colores desteñidos y los murmullos le dispararon un torbellino de emociones. Aquel lugar fue su hogar y su origen. Se había convertido en un hombre de éxito, un magnate de la tecnología admirado por todos. Sin embargo, su vida era un eco de vacíos. La imagen de su madre, una dedicadísima maestra que le inculcó valores desde niño, lo perseguía con cada paso. ¿Cómo podía reconciliar su éxito material con la soledad que lo abrazaba en cada amanecer? Esa era la pregunta que no lo dejaba dormir. Mientras caminaba por las mismas calles que lo vieron crecer, su mente viajaba a su infancia. Recordó las tardes interminables en la pequeña casa donde su madre se pasaba horas corrigiendo cuadernos, en cada línea que trazaba con su bolígrafo, en cada sonrisa de aliento. La voz de Doña Rosa resonaba en su mente: Alejandro, la honestidad es la base del éxito. Ese mantra lo había guiado, pero ¿qué era el éxito si era un coloso construido sobre la arena de la soledad? La urgencia de enfrentar esos sentimientos lo presionaba como un peso en el pecho. Al llegar a la puerta de la escuela primaria donde había estudiado, sintió un fuego interno que lo instó a entrar. No solo quería reconectar con su pasado, sino también con su maestra. Cuando vio a Doña Rosa en su salón, con el cabello plateado y suéter colorido, sintió que el tiempo se detuvo. Su luz seguía brillando, un ejemplo de perseverancia y amor por la enseñanza. Cada palabra que ella pronunciaba lo hacía sentir como aquel niño tímido y soñador. Pero había más, mucho más. La conexión era palpable, oscura y brillante a la vez. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando, dijo de manera impulsiva, rompiendo la atmósfera. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La charla con Doña Rosa se tornó un laberinto de sentimientos conflictivos. Comenzó a contemplar todo lo que significaba para él. ¿Era solo una maestra o había algo más profundo, algo que desafiaba las normas de su mundo? La admiración fue transformándose en un deseo inquieto que lo agobiaba. Se encontraban en la frontera de dos mundos, el acomodado y el humilde, el exitoso y el vulnerable. Odiaba la idea de que su nuevo amor pudiera ser visto como un escándalo, un impedimento para continuar en los círculos de admiración que había logrado construir. La angustia crecía. ¿Se atrevería a cruzar esa línea? Justo cuando se atrevió a contemplar el futuro, la revelación de Doña Rosa lo tomó por sorpresa. Ella también había guardado ese amor por él, un amor que había hecho malabares entre las paredes invisibles de su vida. La intensidad de su conexión lo envolvió como una ola, amenazando con arrastrarlo a la tormenta de su realidad. Alejandro enfrentaba su mayor desafío: renunciar a una vida perfecta por una felicidad auténtica. Mientras su mundo vibraba, todo se puntiagudizó en un clímax de deseos y miedos. ¿Realmente podría desafiar las normas por la mujer que tanto admiraba y deseaba? La confusión se adueñó de su mente. ¿Amor o éxito? ¿Cuál tomaría? Con el corazón hecho trizas en su búsqueda de claridad, se dio cuenta de que las decisiones que iba a tomar definirían no solo su vida, sino su alma. La conmoción que sentía en su pecho al descubrir el amor oculto de Doña Rosa lo llevó a una lucha interna sin precedentes. Las expectativas del mundo exterior, junto con su propio deseo de pertenecer, lo enfrentaban a una bifurcación en su vida. Alejandro nunca había considerado que su éxito viniera con un precio tan alto: la posibilidad de ser evaluado por la decisión de amar a una mujer que había sido su guía. Bajo la cálida luz de la tarde, se sentó en el antiguo banco de la plaza del barrio, un lugar donde tantas veces había soñado con un futuro brillante. Sabía que su historia con Doña Rosa no podía ser bajo las sombras del secreto. Un amor así debía florecer a la luz del día.
Sin embargo, la urgencia de la aceptación social lo mantenía atrapado en una red de inseguridades. En su mente resonaban las palabras de su madre: la honestidad es la base del éxito. Siguió cuestionándose si en su búsqueda de la felicidad podía ser honesto consigo mismo y con doña Rosa. La idea de disimular su amor lo llenaba de angustia. ¿Era posible alcanzar un equilibrio entre la ambición y el amor? Decidió que debía actuar, pero cómo y cuándo eran preguntas que aún lo atormentaban. A medida que los días pasaban, Alejandro contempló la posibilidad de reconectar con doña Rosa más allá de los murales del aula. Esencialmente, estaba planeando una cita, un momento que podría ser tanto un descubrimiento como un cataclismo. Debía informarle sobre sus sentimientos, articular sus deseos y dar un paso al frente, pero la balanza se inclinaba hacia el miedo al juicio y a la falta de aprobación. En el fondo de su ser, anhelaba su valentía. Empezó a visualizar su discurso, una combinación de vulnerabilidad y determinación, donde expusiera su corazón honestamente. En esos ensambles mentales, hallaba una forma de empoderarse. Cada ensayo le otorgaba la seguridad que necesitaba. Pero había algo más que planeaba. Su ambición por tocar el mundo de la tecnología lo había llevado a considerar el emprendimiento de un programa que beneficiara a escuelas locales, un gesto que intuía podría agradar a doña Rosa. Si realmente la admiro, debo honrar su labor como educadora, se repetía. Con cada nuevo día, creció su compromiso por presentar ese proyecto y la doble carga emocional que significaría abrirse a ella. La idea de que su éxito pudiera ser una plataforma para inspirar a otros y, al mismo tiempo, consolidar su relación con doña Rosa le otorgó un nuevo sentido. Esa mezcla lo hizo replantear lo que había comenzado como una carrera individual, transformándose en una misión con propósitos más altos. Finalmente, se fijó una fecha. Era el momento de buscar el encuentro, de encarar la línea que separaba su vida privada de su vida profesional. Se visualizaba a sí mismo no como un magnate, sino como un hombre que quería contar su historia de amor, que rescataba el lazo genuino y sincero que lo unía a su maestra. Pero justo cuando se preparaba para llevar a cabo su plan, recibió una llamada. Una noticia inesperada que podría derribar tanto sus expectativas como su tranquilo proyecto. Credenciales básicas para el próximo lanzamiento estaban en riesgo. El caos se avecinaba, y las decisiones que había planeado se tornaron aún más urgentes. El mundo del éxito lo necesitaba, pero su corazón clamaba por el amor. El equilibrio pendía de un hilo. ¿Realmente podría gestionar todo esto? Había llegado el momento de enfrentar no solo el dilema de su carrera, sino también la posible pérdida de lo que más deseaba. Consciente de que cada decisión podría marcar la pauta de su vida, el sudor le brotó en la frente. Debía actuar, pero el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos, y el mayor de todos fue aquel que se erguía en su interior. ¿Podría despojarse del miedo y dar el salto hacia lo desconocido? La noticia que Alejandro recibió fue desgarradora. Un periodista había filtrado detalles sobre su proyecto de emprendimiento, haciendo que las posibles inversiones se tambalearan. La llamada inquietante dejó claro que su imagen estaría en la balanza, lista para ser pesada por quienes habían depositado su confianza en él. En ese instante, se sintió como si un peso monumental se hubiera posado sobre sus hombros. La necesidad de proteger no solo su carrera, sino también la relación que cultivaba en secreto con doña Rosa, lo impulsó a repensar sus prioridades. Mientras las horas transcurrían, su mente se agolpaba de ideas contradictorias. Un nuevo impulso alimentado por la presión lo empujaba a tomar el control. Finalmente se dio cuenta de que el tiempo no esperaría por él. La oportunidad de conectar con doña Rosa podía estar en grave peligro si no actuaba. Así, la pregunta que lo había atormentado dejó de ser cómo, y mutó hacia un decisivo cuándo. Decidido a tomar las riendas de su situación, Alejandro comenzó a hilar un plan. Se educó sobre las mejores prácticas en comunicación, no solo para abordar a doña Rosa, sino también para manejar el revuelo que su proyecto había provocado. Se inscribió en un taller de oratoria, donde aprendió a articular sus ideas con mayor claridad y confianza. Cada ejercicio fue un peldaño hacia la superación de sus miedos, y a medida que practicaba, se sentía más preparado para enfrentar el caos que lo rodeaba. Con cada técnica aprendida, su perspectiva laboral se transformó. La presión se convirtió en un catalizador, un medio para canalizar su energía hacia algo productivo.
Visualizaba su objetivo, no solo un lanzamiento exitoso, sino una oportunidad para dar voz a aquellos que, como él, buscaban conectar con su esencia a través de la educación. Comprendió que, más allá de buscar la validación ajena, su verdadera misión era inspirar y marcar la diferencia en la vida de los demás. Mientras tanto, la idea de confesar sus sentimientos por Doña Rosa se convirtió en una llama ardiente en su interior. Comenzó a esbozar un plan donde su amor no sería visto como un obstáculo, sino como una fuente de inspiración, una parte integral de su viaje profesional. Se prometió que su reunión no solo abarcaría su confesión personal, sino la presentación de un vínculo que reforzaría su visión conjunta de un futuro donde la educación y la tecnología pudieran entrelazarse para crear una revolución educativa. La noche antes de su encuentro, Alejandro se retorcía de ansiedad. Repasó sus apuntes y discursos, y al finalizar, el papel se llenó de nuevas ideas y reflexiones. Frente al espejo, ensayó su discurso en voz alta. La confusión estaba erradicándose y, en su lugar, una nueva determinación florecía. La pregunta era distinta ahora, no era solo sobre él, sino sobre el impacto que podría generar en las vidas de tantos estudiantes. Al día siguiente, se encontró frente a la puerta del aula de Doña Rosa. El corazón batía a 1000 por hora, pero había algo diferente en su interior. En ese instante, Alejandro no solo se presentaba a su vida amorosa, sino también a su papel como agente de cambio. Un profundo suspiro salió de sus labios, debía ser valiente, no podía dejar que la duda lo dominara en ese momento crucial. Justo cuando ganó el coraje para llamar a su puerta, una voz interrumpió su línea de pensamiento. ¿Alejandro? Necesitamos hablar sobre la crisis del lanzamiento. Era su socio, irrumpiendo en su mundo justo cuando se disponía a cruzar la frontera hacia lo desconocido. La incertidumbre, ahora más palpable que nunca, le recordó que el éxito tiene múltiples caras y que el amor, por la naturaleza, también implica riesgos. La lucha entre el deber y el deseo se asomó, y, en ese instante, Alejandro comprendió que una decisión lo aguardaba en el horizonte. ¿Debería priorizar la crisis profesional o abrirse a la vulnerabilidad que implicaba su amor por Doña Rosa? Su corazón se debatía entre lo inevitable y lo inminente. Mientras se preparaba para otra batalla. ¿Seguiría adelante con su confesión, o la presión lo arrojaría hacia sus responsabilidades? La simple mención de crisis podía ser el punto de quiebre que definiría su futuro. El ambiente se tornó denso al enterarse de la crisis que su socio mencionaba. Alejandro se encontraba dividido. Por un lado, el deseo de ser sincero con Doña Rosa, de abrir su corazón y compartir su visión, lo instigaba a seguir adelante. Por otro, la responsabilidad que sentía hacia su emprendimiento lo anclaba a la dura realidad que enfrentaba. Mientras su socio exponía los problemas de la filtración de información, Alejandro luchaba con sus pensamientos. ¿Acaso debía dejar todo a un lado para lidiar con esta crisis que, inevitablemente, afectaría su futuro profesional? Las preocupaciones sobre la inversión y la confianza que habían depositado en él se precipitaban, como una tormenta a punto de estallar. Distraído, dejó de escuchar las palabras de su compañero. En lugar de eso, se sumergió en un mar de reflexiones sobre sus acciones pasadas. ¿Habría sido imprudente al involucrarse sentimentalmente? El balance entre su vida personal y profesional parecía ahora un acto de malabarismo. Quería ser un líder, alguien en quien la gente pudiera confiar, pero su corazón le dictaba que el amor no debía ser considerado un lastre, sino un motor. Finalmente, recuperó el hilo de la conversación. Su socio planteaba la necesidad de calmar la situación, de hacer una declaración pública que contuviera la crisis. Todo sonaba lógico y necesario, sin embargo, para Alejandro, ya no era suficiente. En ese momento, una idea se formó en su mente como una chispa en la oscuridad. Si tomaba las riendas de la comunicación, podía convertir esta crisis en una oportunidad. ¿Y si abro mi corazón, no solo a Doña Rosa, sino también a todos los involucrados? Pensó, sin embargo, ante la urgencia de su situación empresarial, algo en su interior le decía que podía haber formas de integrar su vida personal con su carrera. Con esa convicción renovada, propuso a su socio una conferencia, no solo un anuncio sobre la crisis y cómo planeaban manejarla, sino también un discurso sobre la importancia de la conexión emocional en la educación y el emprendimiento.
Era una forma de mostrar vulnerabilidad y liderazgo al mismo tiempo. Mientras su socio asentía, inicialmente confundido, Alejandro no pudo evitar sonreír al imaginar cómo, en medio de la tormenta, había encontrado una vía para canalizar su amor y su ambición en un mismo lugar. La idea de compartir su experiencia personal, demostrar que la pasión por la educación podía ser alimentada por el amor, lo inspiraba. Tras la reunión, se dedicó a redactar su discurso, intercalando anécdotas sobre su viaje personal con datos sobre su proyecto. Necesitaba que su mensaje fuera claro, que resonara tanto en los inversores como en Doña Rosa. Cada palabra elegida se sentía como un paso hacia adelante, un paso que lo llevaba no solo a asumir su compromiso profesional, sino también a reconciliar su deseo por abrirse al amor. A medida que escribía, su enfoque se transformaba. La crisis ya no era un peso, se convertía, más bien, en un impulso inquebrantable para crecer. La posibilidad de que su vida y su carrera se entrelazaran le daba fuerza. Sin embargo, la división seguía presente. ¿Sería capaz de abordar a Doña Rosa y exponer su amor antes de enfrentar el desafío inminente que su proyecto representaba? Esa pregunta lo carcomía mientras sus pensamientos iban y venían. Debería permitir que su voz resuene en la sala, mientras en su interior, un fuego ardía, la necesidad de abrir su corazón y compartir su verdad. Con el corazón palpitante, Alejandro se preparó para su presentación. Sabía que el momento decisivo se aproximaba, una encrucijada donde la pasión debía chocar con la realidad. En el fondo, sentía que esta sería su oportunidad no solo para triunfar en el mundo empresarial, sino para mostrar a Doña Rosa que su amor por la educación era tan fuerte como el amor que aspiraba a sentir por ella. Unos minutos antes de salir al escenario, su mente se detuvo. Miró hacia la puerta por donde entraría tras el anuncio. La decisión que había tomado resonaba en su interior. Hoy, no solo se presentaría como un empresario, se presentaría como un ser humano, vulnerable y decidido. La voz que había ensayado miles de veces ahora sonaba diferente y clara. Pero a medida que dio un paso hacia el alcance de su presentación, un nuevo dilema se presentaba. ¿Podría su mensaje tocar el corazón de Doña Rosa y, al mismo tiempo, mitigar la crisis que amenazaba su futuro? El telón de su vida personal y profesional estaba a punto de levantarse, y la verdad sería un acto de valentía, pero también un salto a lo desconocido. Con el aliento contenido, Alejandro se adentró en la sala, listo para enfrentar lo inevitable. La sala estaba abarrotada. Inversores de diversas industrias se habían reunido, sus rostros reflejaban expectativas, dudas y, sobre todo, una palpable tensión. Alejandro se colocó frente al micrófono, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Respiró hondo, su corazón pulsaba con fuerza en su pecho. No era solo una presentación, era su ventana hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El primer par de palabras fluyó con nervios, pero pronto se transformaron en un torrente de emociones. Comenzó relatando su pasión por la educación, el impacto que ésta podía tener en las vidas de las personas. Mientras hablaba, recordó la mirada de Doña Rosa, su fervor y su dedicación. Cada anécdota que compartía se sentía como un puente que unía su historia personal con la profesional. Los murmullos comenzaron a disiparse. Algunos inversores se inclinaban más hacia adelante, atendiendo a cada frase, cada gesto. Sintió que el pánico y la incertidumbre de la crisis comenzaban a contrastar con un nuevo aire de esperanza que adquiría vida en su discurso. Aprovechó ese momento para ligar su mensaje a los eventos recientes, explicando cómo la crisis había sido, de hecho, una llamada a la autenticidad y a conectar de manera genuina con lo que realmente importaba. Hoy, no estoy aquí solo para hablar de números o proyecciones. Estoy aquí para hablarles de la razón por la que creemos que todo esto puede funcionar, nuestra pasión por educar y conectar emocionalmente con cada estudiante, dijo, con una convicción que sentó un eco en la sala. Casi como un acto reflejo, sus pensamientos vagaron a Doña Rosa, recordando su risa y su ferviente deseo de transformar la enseñanza. La idea de abrir su corazón al amor que sentía por ella ahora parecía intrínseca a su mensaje. Era tiempo de dar un paso más, de mostrar la vulnerabilidad que había decidido abrazar. En mi búsqueda por el éxito, he aprendido que lo que realmente importa no son solo las cifras, sino también las historias que construimos en el camino.
Permítanme contarles una historia que cambia todo lo que conocen sobre la educación y sin detenerse, relataría cómo un simple encuentro con una maestra transformó su vida. El silencio se hizo palpable cuando compartió su historia sobre cómo Doña Rosa, con su identidad tan clara y distinta, había hecho que su pasión por la enseñanza ardiera con más fuerza. Cada palabra que pronunciaba trazaba un dibujo vívido en la mente de su audiencia. La autenticidad de sus sentimientos se tornó contagiosa. Las miradas de admiración que se cruzaban le llenaban el alma, mientras se acercaba al cierre de su discurso, sintió que todo estaba en juego. No era solo la inversión o su futuro profesional, era la esencia de quien había llegado a ser. Estaba eligiendo ser él mismo, sin máscaras, mostrando sus vulnerabilidades. Y con esos pensamientos fluyendo en su mente, pronunció la frase que había ensayado en su habitación una y otra vez: el amor por la educación debe acompañarse de amor en todas sus formas. Es tiempo de dejar que nuestras pasiones se entrelacen. Es tiempo de abrir nuestros corazones. Los aplausos resonaron en la sala, pero mientras sonaban, Alejandro miró a su alrededor. Buscaba a Doña Rosa entre la multitud. Necesitaba encontrar su mirada, buscar una conexión que validara su atrevimiento. Y entonces, mientras el murmullo colectivo aún vibraba, su visión se cruzó con la figura de Doña Rosa. Su rostro reflejaba sorpresa y admiración al mismo tiempo. Pero bajo esa expresión, también había una chispa de inquietud que lo atravesó. Ahora que he compartido mis verdades, debo meterme con lo que realmente me importa, pensó con ansia. Podía sentir que también había otro momento de verdad en juego. ¿Sería esta la oportunidad de acercarse más a Doña Rosa y abrir un capítulo nuevo en sus vidas? La pregunta se repetía en su mente mientras la vibrante energía de la sala envolvía a todos, como una gran ola de emociones. Alejandro sabía que tras el aplauso, había una nueva batalla que enfrentaría, una que combinaba el amor y el riesgo de su compromiso profesional. Era su momento de actuar, pero su corazón latía frenéticamente, confrontando un nuevo tipo de incertidumbre. Con la mente nublada y el corazón latiendo, Alejandro se preparó para otro salto, uno que podría definir no solo su carrera, sino su vida amorosa. ¿Le revelaría a Doña Rosa lo que sentía o se dejaría llevar por el impulso de los aplausos y la gloria momentánea? La respuesta repercutía en su interior, una pregunta desesperada que pronto tendría que enfrentar. Mientras las ovaciones se desvanecían poco a poco, Alejandro sintió como la adrenalina comenzaba a ceder, dejando solo un ligero zumbido de nerviosismo. La sala, con su energía vibrante, se volvía cada vez más distante y se acercaba a un nuevo tipo de tensión. La conexión que había sentido al compartir su historia no se limitaba a su relación con los inversores, sino que se vio reflejada también en su deseo de acercarse a Doña Rosa. Sin embargo, había un conflicto interno que comenzó a cobrar forma. Con cada instante que pasaba, su cabeza se llenaba de dudas. ¿Era este el momento adecuado para confesar sus sentimientos? La realidad de su posición profesional pesaba sobre él como una losa. Si su atracción hacia Doña Rosa se manifestaba de manera torpe, podría arruinar no solo una relación personal, sino también su imagen ante el mundo que había tratado de construir. La idea de ser percibido como un joven que se dejaba llevar por sus emociones era aterradora, quizás incluso peligrosa. Debería esperar, pensó, mientras se aproximaba a donde estaba ella. Debo ser cauteloso, estoy en la cúspide de algo grande y no puedo dejar que mis sentimientos interfieran. Pero existía una parte de él que desafiaba esa lógica, un fuego interno que lo impulsaba a ser sincero, a luchar por aquello que realmente quería en su vida, más allá de las metas profesionales. Cuando llegó finalmente a su lado, Doña Rosa lo miró con esa misma mezcla de sorpresa y admiración que había notado en su rostro al principio de su presentación. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y sorpresa, pero había una inquietud latente que sus palabras no podrían ocultar. Alejandro, no sabía que tenías tal acontecer en tu corazón. Estás cambiando la narrativa de la educación, dijo, su tono entremezclando la sorpresa con una vulnerabilidad palpable. Gracias, Doña Rosa. No lo habría logrado sin los principios que me enseñaste, contestó, sintiendo que cada palabra estaba cargada de significados profundos. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Sabía que ese momento era crucial,
una oportunidad para abrir la puerta de un mundo emocional que había mantenido bajo cerrojo. Mientras hablaban, su mente luchaba entre la posibilidad de abrirse a ella o mantener distancia por precaución. La sala se desvanecía mientras se concentraba en la ofrenda de sus emociones. Era como si todo en el universo dependiera de esa conversación. En lo más profundo, sintió que su deseo iba más allá de la admiración profesional, era un anhelo humano. Siempre he admirado cómo le das vida a la educación, cómo inspiras a tus alumnos. Mereces saber que todo este esfuerzo también viene de un lugar de gratitud profunda hacia ti, confesó. Ella sonrió, pero esa chispa de inquietud que había notado antes volvió a reaparecer. La reacción de doña Rosa fue clara, la conexión emocional era innegable en ese preciso momento, pero había algo que la mantenía reservada. Alejandro, hay cosas que debemos tener en cuenta. No es solo nuestra química, hay realidades que pueden complicarlo todo. Su voz se desvanecía, entrelazándose con el tumulto de su corazón, el aire se volvió denso, y posturas se hicieron más tensas. Poderosas incertidumbres pesaban sobre sus hombros, y la posibilidad de lo que podía suceder a continuación le generaba una mezcla de excitación y miedo. Alejandro comprendía que estaba en un cruce de caminos. Podía optar por ir hacia lo seguro y predecible, o lanzarse a un futuro arriesgado, donde sus sentimientos por doña Rosa podrían florecer. Mientras estas ideas se desbordaban en su mente, un impulso primordial le aumentaba la adrenalina. La sensación de experimentar algo real, algo que podría significar más de lo que había referenciado en su discurso, lo desarmaba. Esa revelación lo llevó a cuestionar lo que realmente significaba el éxito. ¿Era solo la aceptación de sus ideas innovadoras? ¿O era el amor que había estado persiguiendo durante tanto tiempo? Con el corazón en la mano, se preparó, una vez más, para un salto. Tal vez este momento es la oportunidad para experimentar la autenticidad que tanto he predicado, pensó, pero las palabras que venían a su mente se volvían cada vez más pesadas. Era el momento de tomar una decisión, la ansiedad lo envolvía. La pregunta emergía con fuerza, ¿debería arriesgarse a perderlo todo por un amor oculto que podría llevarlo a nuevas alturas, o refugiarse en su zona de confort, manteniendo la pasión como un mero eco de lo que podría haber sido? Mientras el silencio se hacía eco entre ellos, Alejandro sabía que el desenlace de esta conversación iba a definir no solo su carrera, sino su vida emocional. El futuro estaba en juego, y él estaba a punto de dar el paso que podría cambiarlo todo. El silencio se transformaba en un eco perturbador, resonando en la mente de Alejandro. A pesar de la cercanía física con doña Rosa, hubo un abismo emocional que parecía imposible de cruzar. Cada segundo se sentía como una eternidad, y en su mente fluían preguntas y temores sin respuesta ante el desafío que se le presentaba. ¿Cómo podría arriesgar todo lo que he construido?, se repetía. La imagen de su vida profesional, ayornada por años de arduo trabajo y innumerables sacrificios, se imponía con una fuerza abrumadora. Liderar iniciativas innovadoras era su sueño, y la posibilidad de perderlo todo por un simple impulso emocional lo aterraba. Sin embargo, la llama de la sinceridad lo llamaba con fuerza, recordándole que la autenticidad había sido siempre su bandera. Tomó aire, intentando atrapar la valentía que había forjado en el camino a su éxito. Era un hombre joven, ambicioso y apasionado, que había aprendido que el verdadero crecimiento personal no excluye el enfrentar sus emociones. La sabiduría que había adquirido de doña Rosa siempre había estado orientada a desafiar los límites, a salir de la zona de confort y a abrazar la vulnerabilidad como un camino hacia el empoderamiento. Se dio cuenta de que, por primera vez, se encontraba en una posición en la que podía ver algo más allá del éxito material. Había una riqueza en las conexiones humanas, un valor incalculable en compartir su verdad, mucho más allá de los gráficos que cargaba en su portafolio. Un amor sincero podría ser su más audaz proyecto hasta la fecha, uno que nunca había considerado emprender. Lo que tengo que ofrecer va más allá de mis logros, pensó, la claridad brotando entre sus pensamientos antes confusos. Sin embargo, esa claridad vino acompañada de dudas implacables. ¿Y si no siente lo mismo? ¿Y si nuestra relación se ve truncada por este deseo que me consume? El temor a la vulnerabilidad lo enfrentaba, poniendo en la balanza su deseo por doña Rosa y sus aspiraciones profesionales.
Vio sus manos temblar y se preguntó si era suficiente coraje para dar el paso hacia lo desconocido. Un profundo anhelo por la autenticidad le empujaba a abrirse, mientras que el instinto de preservación lo instaba a retroceder. Se encontró sumido en una lucha interna, donde la razón y el corazón no hacían más que generar una paradoja insostenible. Esta no es solo una elección personal, reflexionó, llenándose de determinación. Era un momento de verdad, la oportunidad de confrontar la imagen que había proyectado. Si realmente deseaba ser un líder auténtico, debía incluir en su narrativa la capacidad de amar y de aceptar el amor. En un último intento de afianzar su decisión, miró a doña Rosa a los ojos, reconociendo la chispa que había en su mirada. Quizás, lo que me asusta es lo que realmente necesito, se dijo. En un giro inesperado, la idea de que el amor pudiera convertirse en un catalizador para su crecimiento se convirtió en realidad inminente. A decir verdad, doña Rosa, este es un momento que podría cambiar mi vida. En un sentido profundo, no se trata solo de mí, necesito que entienda que usted ha sembrado en mí algo más que conocimiento. Esta pasión por la educación, esta ambición por cambiar el mundo, también está relacionada con lo que siento por usted. Cada palabra pronunciada era un paso en un camino desconocido, una forma de liberarse de la pesada carga de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. El instante se volvió palpable. Alejandro aguardaba una reacción, pero la aflicción era visible en el rostro de doña Rosa. Alejandro, esto es complicado. Antes de que pudiera finalizar, el sonido de una puerta que se cerraba con un golpe súbito interrumpió su conversación. La aparición inesperada de un hombre en la sala, con una presencia dominante y una mirada crítica, cortó el aire. Las tensiones palpables se intensificaron, llevando a Alejandro a un nuevo umbral de conflicto. ¿Quién es este hombre?, se preguntó rápidamente, sintiendo que el destino de su confesión estaba en jaque. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro emocional, sino la dirección misma de su carrera. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el camino hacia la autenticidad ahora había encontrado un obstáculo inesperado. ¿Quién era aquel extraño que amenazaba con interrumpir no solo su amor, sino también su vida profesional? La figura del hombre que acababa de ingresar al salón era intensa, casi intimidante. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba aún más. La mirada del extraño no despreciaba a nadie, pero tenía algo de inquisitivo, como si intentara desenterrar secretos ocultos. Instintivamente, Alejandro buscó la expresión de doña Rosa, quien parecía paralizada por la sorpresa. ¿Puedo ayudarles en algo? El hombre se dirigió a ellos con una voz profunda, que no admitía dudas. En su presencia, la atmósfera se tornó tensa, como si el aire hubiera perdido su peso normal. No. Nada, respondió doña Rosa, su voz temblorosa. Alejandro, por otro lado, se sintió impulsado a hablar, a defender su verdad en ese instante crucial. Soy Alejandro, se apresuró a decir, incluso sabiendo que su presentación era irrelevante en ese momento. Pero en medio del miedo y la confusión, deseaba que el extraño supiera que había alguien que no estaba dispuesto a rehuir ante su amenaza. El hombre sonrió, pero el gesto no llegó a tocar sus ojos. Alejandro. Un nombre conocido en los círculos académicos. ¿Qué están discutiendo aquí, si no es indiscreción? La pregunta flotó en el aire, cargada de sarcasmo. Todo el coraje que había reunido para confesar su amor por doña Rosa se desvanecía como un espejismo. Alejandro se dio cuenta de que debía tomar las riendas de la situación, no solo por ella, sino por su propio deseo de autenticidad. Era un asunto personal, dijo, buscando en su interior el valor para sostener la mirada del intruso. Algo que se relaciona con mi desarrollo personal y profesional. Una relación de mentoría que ha evolucionado, agregó, esforzándose por proyectar confianza, incluso cuando su voz tembló ligeramente. El extraño frunció el ceño, como si evaluara no solo a Alejandro, sino la veracidad de sus palabras y la naturaleza de su conexión con doña Rosa. Las conexiones personales a menudo son complicadas en el entorno profesional. Considera bien tus próximos pasos. No todos los caminos son seguros, advertía, como si deseara poner en jaque no solo su decisión, sino su esencia misma. Alejandro sintió que detrás de la advertencia había un desafío y,
quizás, una insinuación de celos. Esa era una realidad que iba más allá de sus temores iniciales, pero que le impulsaba a esperar más de sí mismo. No era solo su carrera lo que estaba en juego, también se trataba de su estabilidad emocional. Después de años de construir su imagen profesional, contemplar la posibilidad de una relación con Doña Rosa le hacía cuestionar todo. Usted tiene razón, es complicado, dijo Alejandro, alzando un poco la voz. Pero no puedo seguir ocultando lo que siento. He aprendido que los momentos de mayor vulnerabilidad pueden ser los que nos definen. Nunca me perdonaría no intentarlo. El extraño lo miró, fijamente. Era evidente que Alejandro había tocado un punto sensible. Lo que describes es admirable, pero la vida real a menudo no sigue los guiones que imaginamos. Cuida de no poner en riesgo todo lo que has construido por un ideal romántico. Las palabras del hombre resonaron como una campana, llevándolo a reflexionar sobre su trayecto profesional. Había sido un camino de sacrificios, pero también de convicciones. Era incapaz de ignorar lo que su corazón había revelado en los últimos momentos. Era posible ganarse el amor y, al mismo tiempo, mantener el respeto y el éxito, mientras su mente funcionaba a 1000 por hora, resolvió que si quería ser un verdadero líder, debía actuar basándose en lo que había aprendido, no solo sobre negocios, sino sobre sí mismo. La verdad que había compartido con Doña Rosa, aunque temerosa, podía ser su mayor fortaleza. Quizás lo que temas no sea la revelación de una relación, dijo, tomando una decisión en ese instante, sino lo que podrías descubrir sobre ti mismo al enfrentarte a ella. La tensión se hacía más palpable en el ambiente, mientras Alejandro buscaba el apoyo de Doña Rosa con una mirada. Ella era su norte en ese mar de incertidumbre. El hombre de la entrada, sintiendo la escalofriante carga emocional, al fin retrocedió un paso, pero su presencia todavía era una sombra amenazadora. Piensa bien lo que elegiste, Alejandro. Las decisiones que tomes ahora definirán no solo tu futuro emocional, sino también tu carrera. Alejandro asintió, pero en su interior, la determinación cobraba fuerza. Sabía que estaba en un punto de inflexión. La revelación que había compartido, aunque en riesgo, había abierto una puerta hacia un crecimiento personal invaluable. No podía dejar que el miedo gobernara su vida. Debía decidir cómo ajustar su perspectiva en los siguientes días. Una resolución por delante, donde el amor y el crecimiento profesional podrían entrelazarse. La mirada de Doña Rosa buscaba la suya, pronunciando silenciosamente apoyo y dudas. Alejandro sintió que se había establecido un nuevo desafío. Un dilema entre el amor y la ambición laboral, ahora más presente que nunca. La atmósfera vibraba por lo que se avecinaba, una nueva verdad que lo desafiaba a confrontar no solo su relación con Doña Rosa, sino también el conflicto interno que aún existía entre su ambición profesional y sus necesidades emocionales. Aún no sabía cómo enfrentar la tormenta que se avecinaba, pero la decisión había tomado forma, él no retrocedería, y mientras la incertidumbre llenaba el aire, una nueva pregunta emergió en su mente, una más compleja que las anteriores. ¿Estaba realmente preparado para confrontar las consecuencias de sus elecciones? La respuesta quizás se formaría a medida que los días avanzaran, pero la promesa de autodescubrimiento lo mantenía en movimiento, listo para enfrentar la verdad que había comenzado a germinar en su ser. Al dejarse llevar por el impulso de la autenticidad, sentía que cada paso que daba lo acercaba más a una revelación que cambiaría su vida. Pero, ¿estaría pronto en un camino pavimentado de desafíos mayores mientras se aventuraba por lo desconocido? La conversación con el extraño había dejado a Alejandro en un punto crítico, donde el eco de sus advertencias resonaba en su mente a cada instante. La intensidad de aquella mirada, la certeza en su voz, todo renovaba en él la sensación de que las decisiones no solo definían su carrera, sino también la esencia de quién era. Este hombre, una figura misteriosa y amenazante, parecía haber tocado una fibra sensible en su vida. Mientras la tarde se desvanecía en un horizonte naranja, Alejandro se retiró a su hogar, un lugar que a menudo este último tiempo había sentido más como un refugio que un verdadero hogar. Allí, rodeado de libros y proyectos a medio terminar, emprendió un ejercicio de reflexión. Cada libro, cada nota, cada éxito en su carrera profesional se mezclaba con las emociones que habían brotado a partir de su relación con Doña Rosa.
Sentado en su escritorio, comenzó a escribir en diferentes hojas su trayectoria, cada paso logrado, cada fracaso superado. Se dio cuenta de que, aunque había tenido éxito académico y profesionalmente, había algo que había estado relegando a un segundo plano: su capacidad de conectar auténticamente con las personas y entender sus propios sentimientos. ¿Por qué me es tan difícil aceptar esta nueva faceta de mí mismo?, se preguntaba, mientras su mente revivía las interacciones con Doña Rosa. En ella había descubierto un sentido de reciprocidad y comprensión que escasamente había experimentado con otros. Pero el miedo persistía, ese que le decía que mostrar su vulnerabilidad podía acarrear consecuencias devastadoras. Resolvido a no dejar que el miedo dominara, dio en su hoja en blanco una oportunidad de empezar de nuevo, de reinventarse con cada pensamiento que allí plasmara. Alejandro recordó las enseñanzas de sus mentores, que siempre abogaban por la autenticidad en el liderazgo. No solo se trata de ser competente, sino de ser humano, le habían dicho en diversas ocasiones. Esa noche, se propuso a sí mismo que al enfrentar sus emociones, no solo tendría que desafiar a las percepciones externas, sino también a sus propias barreras internas. Con esa determinación, trazó un plan. Se propuso abordar la situación amorosa con Doña Rosa de manera sincera, permitiéndose la vulnerabilidad como parte de su crecimiento personal. Tomaría acción, no quería quedarse atorado en un constante estado de duda. Comenzaría a investigar sobre su interés en la materia que compartían, pero también se aprovecharía de cada oportunidad que tuviera para sobrepasar el miedo. Los días se sucedieron con un ritmo casi frenético. Alejandro comenzó a participar en seminarios y grupos de discusión académica, impulsando no solo su carrera, sino también su deseo de conectar con Doña Rosa a través de pasiones compartidas. Cada interacción, cada charla, y cada mirada se sentía vibrante con la esperanza de lo que podría ser una verdadera conexión, pero la sombra del hombre en el salón persistía. Las advertencias resonaban en su mente mientras Alejandro luchaba por mantenerse enfocado en sus objetivos. La idea de que su carrera pudiera verse comprometida por una relación personal pesaba sobre él como una losa. Sin embargo, a cada paso que daba, constataba que sin arriesgarse a amar genuinamente, nunca podría alcanzar una verdadera satisfacción en su vida. Esa revelación lo llevó a una decisión definitiva. En la próxima reunión de trabajo de su equipo, donde Doña Rosa también estaría presente, se abriría a la posibilidad de compartir sus pensamientos con ella, incluso si eso conllevaba al riesgo de hacer tambalear su situación profesional. Pero mientras se preparaba para ese momento crucial, una súbita inquietud se apoderó de él. Justo cuando reflexionaba sobre sus próximas palabras, un correo electrónico iluminó la pantalla de su ordenador. Se trataba de una invitación a un evento exclusivo en el cual se hablaría sobre las dinámicas de mentoría en ambientes de alta presión. La presencia del extraño estaba mencionada. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se preguntó, ¿era esto una oportunidad o una trampa? ¿Estaría el universo enviándole una señal o sería solo una coincidencia? La incertidumbre llenó su mente, pero una cosa era clara, tenía que decidir. La próxima semana, la convergencia de su vida profesional y personal podría convertirse en un catalizador que cambiaría por completo su destino. ¿Sería capaz de confrontar sus miedos en medio de tal presión? ¿Saldría victorioso al abrirse a la posibilidad de una conexión genuina con Doña Rosa o los cimientos de su carrera colapsarían? El tiempo se apresuraba, y la única certeza que poseía era que, con cada elección, se acercaba más a un desenlace que sería fundamental no solo para su carrera, sino, más importantemente, para su identidad emocional. La mañana del evento llegó, y con ella, una sensación de determinación que hacía mucho tiempo no sentía. Alejandro se miró en el espejo, la corbata ajustada y el traje impecable, pero había algo más profundo, una libertad interna. Iba a enfrentar no solo a su audiencia, sino también a su verdadero deseo de conectar con Doña Rosa. El extraño que había irrumpido en su vida ahora se convertía en una pieza del rompecabezas en el que debía encontrarse a sí mismo. El auditorio era una mezcla de rostros conocidos y desconocidos. Mientras caminaba hacia el escenario, la multitud murmuraba, y su corazón latía con fuerza, pero, a diferencia de antes, no era solo miedo lo que sentía. Era el anhelo por expresarse, por compartir no solo sus logros, sino su verdad.
Hoy no vengo solo a presentar un proyecto, empezó, sintiendo cómo la energía de la sala respondía a sus palabras. Vengo a abrir mi corazón, a hablar sobre la importancia de conectar emocionalmente, no solo con nuestros alumnos, sino entre nosotros como seres humanos. Las miradas se intensificaron, y en un momento de claridad, se dirigió hacia el rincón donde se encontraba doña Rosa. La vio sentada, con una expresión que contenía tanto orgullo como preocupación, mientras compartía su historia, Alejandro se sintió ligero. Cada palabra era una hoja que caía del árbol del miedo, permitiendo que un nuevo brote de esperanza floreciera. Habló sobre la influencia de su madre, sus valores, y cómo doña Rosa había encendido la chispa de su ambición. El amor por la educación no puede existir sin amor hacia las personas que la hacen posible. Y eso incluye a aquellos que, como doña Rosa, me han enseñado a ser valiente. Su voz resonó en el silencio de la sala, una reverberación de sinceridad que traspasó las paredes, las reacciones comenzaron a fluir. Algunos inversores aplaudían con fervor, otros se miraban entre sí, intrigados. Pero en el fondo de su mente, había una pregunta que pulsaba con fuerza: ¿cómo reaccionaría doña Rosa después de mis palabras? Cada latido lo llevaron más allá de la expectación profesional, lo impulsaron hacia la necesidad de mostrar su vulnerabilidad. Al finalizar su discurso, se sintió renovado. No solo había presentado un proyecto, sino que había convertido su miedo en autenticidad. Miró hacia doña Rosa y la vio levantarse, su mirada ahora brillando con una emoción que él había anhelado. Ella se acercó al escenario, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y admiración. Alejandro, empezó con un hilo de voz temblorosa, nunca había presenciado tal valentía. Ambos estaban rodeados de un murmullo de aplausos, pero en ese instante, el tiempo y el espacio se desvanecieron. Era una conexión genuina, un lazo que se había tejido a través de experiencias compartidas. Hay algo que necesito compartir contigo, doña Rosa, dijo, interrumpiendo suavemente el clamor de la sala. Tu influencia en mi vida ha sido transformadora, y siento que mi camino se entrelaza con el tuyo de maneras que han ido más allá de la educación. Quiero ser honesto contigo. Las miradas comenzaron a cambiar, la atención se centró en ellos, aquella vulnerabilidad capturando el momento. Doña Rosa asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Alejandro. Lo hemos construido juntos, Alejandro. Y creo que es hora de explorar esta conexión que sentimos. El peso de su amor oculto se convirtió en liberación. Las palabras fluyeron entre ellos como si siempre hubiese estado destinado a ser así. Hablaban de sus sueños, fracasos y lo que significaba enfrentarse a sus miedos. A través de sus interacciones, una nueva realidad comenzó a formarse. No era solo un empresario, sino un ser humano que había aprendido a amar, a dar y aceptar amor en todas sus formas. El evento concluyó, pero en sus corazones, un nuevo inicio se manifestaba. La relación que había comenzado en las sombras ahora podía brillar. No solo había logrado el reconocimiento profesional, sino que había conquistado su propio ser. Alejandro había aprendido que el amor y el éxito no eran enemigos, podían coexistir y enriquecer la vida de manera que nunca imaginó. Mientras se retiraban, tomó la mano de doña Rosa, una decisión consciente de no ocultar lo que sentía. Ambos sabían que el camino adelante podría ser complicado, pero lo afrontarían juntos, como aliados en sus respectivas búsquedas de significado. Alejandro había alcanzado un nuevo nivel de confianza en sí mismo, no solo se había revelado como un líder, sino también como un amante, y con esa autenticidad, finalmente pudo decirle al mundo: estoy listo para amar y ser amado. Así, el hombre que se había presentado ante el paraíso del éxito, ahora se enfrentaba a la vida con la convicción de que el amor, más que cualquier logro, era el verdadero destino al que siempre había aspirado. Ahora te invito a que no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen más lejos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que ha cambiado tanto. Y sobre todo, compartí este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.